Ahora vamos entonces a calcular, poner por acá en el flujo de caja, lo que corresponde al monto de la inversión. Entonces la inversión que va a estar en el año 0 va a ser igual a la inversión que tenemos definida para el proyecto, que son los 3.800.000, que está en la celda B3. Ya tenemos entonces el monto de la inversión que está en el año 0 y el préstamo para llevar a efecto la inversión, que también va a estar en el año 0, que va a ser igual al monto de 1.500.000 que está en la celda B9. Entonces ahí ya tenemos el monto del préstamo, ya tenemos depreciación, valor de rescate, el abono a la deuda, la inversión, el préstamo. Ya no hay nada más que agregar ahí, porque no hay ni capital de trabajo, ni hay amortización de activos diferidos, que es lo otro que normalmente se agrega en esta parte de los beneficios y costos no afectos de impuestos. Entonces vamos a proceder a calcular el flujo neto de efectivo. Flujo neto de efectivo, flujo neto de caja. Entonces para el año 0 va a ser igual a la utilidad después del IR, ahí es donde comenzamos, más el valor de la depreciación, más el valor de rescate, menos el abono a la deuda, menos la inversión, más el monto del préstamo. Recordemos que aquí la utilidad que tenemos, que es la parte inicial, le sumamos la depreciación, que recordemos que sumamos depreciación porque en la parte superior ya la habíamos restado. Le sumamos el valor de rescate, que va a ser una entrada al final de la vida del proyecto. Le restamos el abono a la deuda porque es lo que tenemos que ir cancelando del préstamo. Restamos la inversión, que representa una salida de dinero al inicio del proyecto. Y le sumamos el préstamo porque es una entrada de efectivo que vamos a tener por parte de la institución que nos esté llevando a efecto el préstamo. Entonces eso nos queda acá. Y sume dos valores. Más acá el último, el préstamo está en la celda de 14. Entonces nos queda menos 2.300.000, el del año 0. Y ahora copiamos para el resto de año y tenemos que para el año 1 me queda un flujo neto de efectivo de 1.077.333.24 hasta llegar al último año de 3.131.687.45. Ahí ya tenemos el flujo neto de efectivo del proyecto. Ahora procederíamos a poner o a calcular el valor actual neto. Entonces el valor actual neto o la VAN, recordemos que para poder calcular, bueno, este valor tenemos que calcular primeramente las tamaras infladas y calcular lo que por ahí le llamábamos el factor de descuento, ¿verdad? Eso es lo que vamos a poner acá, el factor de descuento. Recuerden que en este caso no se va a poder calcular la VAN directamente con la VAN del Excel, sino vamos a poner el factor de descuento para tener los flujos netos o los flujos actualizados, o sea, trasladados al año 0, y hasta después poder calcular el valor presente neto. Entonces aquí vamos a poner los flujos actualizados
pero tenemos que calcular primero la TAMAR inflada, tenemos que calcular la TAMAR mixta, 2 TAMAR mixta y hasta después poner los factores de descuento. Entonces, vamos con la TAMAR inflada. Vamos a calcular estos dos valores de acá, que no son parte de los datos del problema, sino que son cálculos que nosotros tenemos que realizar. Recordemos que la TAMAR inflada va a ser igual a la TAMAR del inversionista más, podemos decir, la tasa de inflación más la multiplicación de las dos, ¿verdad? De la TAMAR, que es la celda B13, 8%, por la tasa de inflación del periodo 1 al 2, que es de 12%. Recordemos que esa es una manera de cómo calcular la TAMAR inflada. Entonces, esa es la primera TAMAR inflada del periodo 1 al 2. La TAMAR inflada del 3 al 5, pues va a ser igual siempre a la TAMAR más la tasa de inflación del periodo 3 al periodo 5, más la multiplicación de ambas tasas. Entonces, B8 por B13, perdón, por B15, donde tenemos las dos tasas, la tasa mínima atractiva de retorno y la tasa de inflación del periodo 3 al 5. Y me queda 24.20%. Ya tengo las dos TAMAR infladas. La del periodo 1 al 2, 20.96, y la TAMAR inflada del periodo 3 al 5, 24.20. Entonces, con estas dos TAMAR vamos a calcular por acá las TAMARes mixtas para los periodos, ¿verdad? Que con la que después vamos a evaluar el proyecto y calcular los factores de descuento. Entonces, recordemos el monto del préstamo. Primeramente, entonces, tenemos que la institución financiera que nos va a financiar nos va a dar un préstamo de 1.500.000, que es el monto del préstamo. Entonces, ahí tenemos igual a B9, queda 1.500.000. Por acá vamos a tener que esto va a ser igual a el total de la inversión, donde el total de la inversión son los 3.800.000. Y lo que va a aportar el inversionista, recordemos que es la diferencia. Lo que va a aportar acá, entonces esto va a ser igual a los 3.800.000 menos el préstamo de la institución, que es 1.500.000, y nos queda 2.300.000. Ya tenemos ahí los montos establecidos del préstamo, lo que va a financiar, financiarse con el proyecto y lo que va a aportar el inversionista. Porcentaje de aportación, recordemos que es el monto, por ejemplo, de la institución financiera, lo que va a aportar dividido entre el total del préstamo, el total de la inversión. Y eso nos queda 39,47%. Y aquí nos quedaría 2.300.000 entre el monto total de la inversión, que es la celda 34, nos queda 60.53. Recordemos que la suma de estos dos valores o de estos porcentajes nos tiene que dar el 100%. Entonces sumamos esos dos valores y ahí tenemos, nos queda 100%. La tasa, entonces la tasa de la institución financiera es la tasa de interés que nos cobra, y la tasa que nos cobró la institución financiera está en la celda B11, que es del 18%. Ahí tenemos la tasa de la institución financiera, 18%. La tasa que vamos a poner para el inversionista es la TAMAR inflada del primer periodo, del periodo 1 al periodo 2. Es de 20.96, que está en la celda B17, que es la que acabamos de calcular. Y ahora la TAMAR mixta, que va a ser igual al porcentaje de aportación por la tasa
para el caso del inversionista o perdón, de la institución financiera. Y esa misma fórmula la utilizamos, recordemos, para el inversionista. Aquí nos queda, si miramos, este 1269 sale de multiplicar la celda F33, que es donde está el porcentaje de aportación 60.53, por la celda G33, que es donde está ubicado la tasa que está utilizando el inversionista, que es la TAMAR inflada del primer periodo. Y por ende, entonces, vamos a tener igual acá la suma de esos dos valores. Nos va a dar la TAMAR mixta con la que vamos a trabajar el periodo 1 y el periodo 2. Entonces, la TAMAR mixta del 1 al 2 nos queda 19.79, que es la TAMAR mixta a utilizarse en el primer periodo. De la misma manera, pues vamos a calcular la TAMAR mixta para el otro periodo. Siempre acá en el monto va a ser igual. Entonces, acá el monto del préstamo, 1.500.000. El total de la inversión, que ya sabemos que va a ser igual a los 3.800.000. El inversionista que va a aportar la diferencia, que va a ser igual al total de la inversión menos lo que aporta la institución financiera, y ahí tenemos los 2.300.000, los porcentajes de aportación de la institución financiera, que es el monto de la tasa de interés del préstamo, en la celda B11, y el porcentaje de aportación lo vamos a calcular, decíamos, como el monto de la institución financiera entre el total de la inversión, 29.47, igual por acá, que va a ser igual al monto del inversionista entre el total. Me queda 60.53 y la sumatoria de los dos me queda el 100%. La tasa, entonces primero pues vamos a poner la tasa de la institución financiera, que está en la celda B11, la tasa de interés 18%, y después acá para el inversionista igual a la TAMAR inflada calculada para este periodo del 3 al 5. Esa TAMAR calculada, por acá lo tenemos en la celda B18, 24.20. Entonces ya tengo por acá los valores de las tasas, los porcentajes, y ahora vamos a hacer la multiplicación. Porcentaje de aportación por la tasa, me queda en el primer caso 7.11%, y esa fórmula la copio para la parte del inversionista y me queda 14.65%. De tal manera que ahora la suma de las dos me va a quedar la TAMAR para el segundo periodo, del 3 al 5 que tenemos ahí, y que va a ser equivalente a 21.75%. Entonces, aquí ya tenemos la TAMAR, ¿verdad?, del periodo 1 al 2, la TAMAR mixta del periodo 1 al 2 y la TAMAR mixta del periodo del 3 al 5. Esto me va a servir para calcular los factores de descuento. Recordemos que el factor de descuento es simplemente 1 entre 1 más el valor de la TAMAR que vayamos a utilizar en ese periodo, elevado a la potencia respectiva, si estamos en el año 1, elevado a la 1, si estamos en el año 2, a la 2, y cuando vayamos al año 3 tenemos que aumentar el otro factor, ¿verdad? Multiplicar entonces
la parte del denominador por 1 más la nueva tamar elevado a la 1, después a la 2 y después a la 3 para que sumado pues me den los 5 años. Entonces vamos a ponerlo por acá, el factor de descuento. Entonces el factor de descuento incluso, ¿verdad? Del año 0, que va a ser equivalente al que tengamos en el año 1 y el año 2. Entonces esto va a ser igual, recordemos decíamos 1 entre 1 más la tamar del primer periodo. La tamar del primer periodo que es 19.79, la tamar mixta. Bueno, vamos a fijarlo. Perdón, primero, vamos a fijarlo. Le damos F4 elevado al periodo en el que estamos haciendo el cálculo. Vamos a irnos hasta arriba donde está el periodo. Entonces eso sería elevado a la E2, que es el periodo 0. Cuando hagamos este mismo cálculo para el 1 y para el 2, pues va a quedar elevado en el siguiente caso a la 1, en el otro va a quedar elevado a la 2. Esto no lo voy a cambiar hasta ahí. Solo lo único que fijé es simplemente la tamar mixta del primer periodo. Le doy enter y aquí de entrada pues ya sé que el primero, el del 0, siempre me va a tener que quedar 1, siempre. ¿Ya? Entonces le doy enter ahí, miramos que me queda 1. Ya después para copiar la fórmula para los años 1 y 2, que es donde se va a mantener el primer periodo, ya cambia el factor, 0.83 y 0.70. Esos son los dos valores que me quedan. Recordemos que aquí esto está redondeado, ahí hay más decimales, está redondeado a 2 nada más. Ahora venimos al año 3, ¿verdad? Entonces voy a copiar o voy a poner la fórmula, ¿verdad?, que vamos a tener acá. Vamos a poner la fórmula y esto va a ser igual. Lo siguiente, igual, siempre vamos a tener 1 entre, recordemos, van a haber dos factores acá. Entonces 1 entre, voy a poner entonces dos paréntesis, 1 más la tasa de inflación, la tamar mixta del primer periodo, que era 19.79, y recordemos que esa tasa va a permanecer constante. Entonces, le damos F4 y entonces eso elevado a la 2. O sea, elevado a este periodo porque hasta ahí es donde tenemos las dos tasas, ¿verdad? Elevada al cuadrado. Entonces, este es el periodo 2. Entonces, hasta ahí tenemos el primer factor. Por ahora, se llama por el segundo factor, 1 más la tamar mixta del segundo periodo, que es 21.75 y está en la celda H39. Vamos a fijar esa tasa, que la necesitamos utilizar para otros años. Le damos F4 y esto me queda elevado al valor de la celda H2, que es donde está el tercer año, menos el G2, que es donde está el año 2. O sea, la primera expresión me va a quedar elevado 3 menos 2, me va a quedar 1. ¿Verdad? Pero este G2 sí lo voy a dejar fijo. Ese 2 años ya van a permanecer ahí constante. El que va a ir variando es para el año 4, después va a variar para el año 5 y siempre le voy a restar el valor de T2. Entonces acá cierro el último paréntesis que tenía en la fórmula. Entonces aquí tengo el factor, ¿verdad? Me quedaría 1 dividido entre 1 más la tasa mínima atractiva de retorno mixta del primer periodo, por eso elevado al cuadrado,
por 1 más la tasa mínima atractiva de retorno mixta del segundo periodo, que era del año 3 al año 5, elevado, en esta primera condición va a quedar H2, que es 3, menos G2, que es 2. Entonces elevado a la 1. Aquí entonces el exponente del primer factor es 2 y el exponente del segundo factor va a ser 1. Le doy Enter ahí y tengo 0.57. Y ahora copio esa fórmula para los otros 2 años. 0.39, el factor de descuento para el año 4 y 0.27 para el año 5. Si miramos, por ejemplo, el del año cuarto, aquí esta expresión que ha calculado, en lo que ha calculado acá, se refiere a, tenemos acá el valor de, la primera parte es la misma, 1 más H34, que es la tamar mixta del primer periodo, elevado a la H2, que aquí hay un error. Aquí hay un error. Sí, debería de haber fijado esa primera parte para que no me cambie, ¿verdad? El G2. Sí, esto no me va a cambiar. Aquí voy a fijar. Entonces me regresé al del año 3. Ahí había un error. Está bien que lo haya revisado con anticipación. Este G2 también debe permanecer constante. Entonces, F4. Ya, porque va a ser 2 siempre y después multiplicado por el otro valor. Entonces, acá en la fórmula, ¿verdad? Que tenía para el año 3, entonces cambié el G2 también debe de ir fijado. El único que no va a ir fijado es el H2, que es el que va a ir variando. Ahí el resto de datos, todo va a permanecer constante. Entonces le voy a dar Enter, ahí me quedó 0.57, no hay ningún problema. Pero al copiar para los otros 2 años me queda 0.47 y 0.39. Vemos entonces acá. Que quedaría 1 más H34, que es la tamar mixta del primer periodo, elevado a la G2, que siempre va a ser el cuadrado, por 1 más la segunda tamar mixta, elevado ahora ¿a quién? A la I2, que sería 4, menos G2, que es 2, me queda el valor de 2. Entonces el primero está elevado al cuadrado y el segundo también está elevado al cuadrado. Cuando me vaya al último año, entonces aquí, en el último año, el factor del último año, aquí tengo este G2, que son 2 años, y esto acá va a quedar elevado a la J2 menos G2, que sería 5 menos 2, 3 años. Entonces este me queda a la 2, el primer factor, y el segundo me queda elevado al cubo. Siempre sumado, pues me tienen que dar el año respectivo. Me tiene que dar 4 o me tiene que dar 5, dependiendo del año donde esté haciendo el cálculo. Entonces, hasta ahí ya tengo los factores de descuento. Entonces, recordemos que en la fórmula del cálculo, ¿verdad? De Laván, decía igual a menos la inversión, la sumatoria de T igual 1 hasta N del flujo neto de efectivo, 1 más I a la T por 1 más F a la T. Es una manera de calcularlo. Y la otra, menos la inversión más la sumatoria de T igual 1 hasta N del flujo neto de efectivo entre 1 más la tamar, ya está inflada, en este caso es una tamar mixta elevado a la T. Entonces decíamos, ya el flujo neto de efectivo es lo que teníamos al inicio. Y ahorita lo que hemos calculado es el 1, lo que recordemos que este flujo neto de efectivo yo puedo multiplicarlo por 1 y me queda el mismo. Entonces, 1 entre quién? Entre 1 más la tamar elevado al año respectivo. Entonces, tengo este valor del flujo neto de efectivo y lo voy a multiplicar por todo el factor. Recordemos que este es como que yo lo descomponga en dos partes. El flujo neto de efectivo y el otro 1 entre 1 más la tamar. ¿Ya? No es una división, cuidado, ¿verdad? No voy a dividir, lo que voy a hacer es una multiplicación porque el factor de descuento ya consideré 1 entre 1 más la tamar. Por eso es que hago una multiplicación. Si la otra manera podría haber sido de que en la parte del factor no le podría llamar factor de descuento, sino solo un factor que solamente hubiera calculado, en vez de poner 1 entre 1 más la tamar, solamente hubiera calculado 1 más la tamar. Si solo calculo el denominador, entonces lo que tendría que hacer a la hora de hacer el cálculo es el flujo neto de efectivo entre este valor. Pero yo ya consideré 1 entre 1 más la tamar. Entonces,
Ahora ya podemos calcular el flujo actualizado. El flujo actualizado entonces va a ser igual al flujo neto de efectivo multiplicado por el factor de descuento. Entonces, 15, que tengo el flujo neto de efectivo del año 0 por E16, que es el factor de descuento para el año 0. Me queda menos 2.300.000 y copio la fórmula para el resto de año y ya tengo el flujo actualizado. Flujo actualizado para el resto de año. Recordemos que decir flujos actualizados son los flujos trasladados al año 0. Eso es lo que estamos diciendo. Cada valor ya lo hemos llevado al año 0. Entonces ya tengo el del año 1 llevado al año 0, el del año 2. Por eso ustedes pueden ver que al pasar del flujo neto de efectivo, al pasar al flujo actualizado, me quedan valores más pequeños, porque aquí tengo 1.077.333 y después el flujo actualizado 899.339.71. ¿Verdad? Estoy trasladando del futuro al presente. Eso es lo que estoy haciendo con los flujos actualizados. El 1.000.000, por ejemplo, el del año 2, 1.147.131.23, lo llevo al año 0, 799.393.34. De la misma manera, todos los flujos de los diferentes años. Ya me queda un valor menor porque estoy trasladando del futuro al presente. Y pueden ver los cambios bastante pronunciados, ¿verdad? Por ejemplo, el del año 1 es poco el cambio, pero ya cuando vamos el año 2, el año 3, el año 4 y miremos el año 5, porque estamos trasladando desde el año 5 hasta el año 0 y además el factor cada vez es más pequeño. Entonces me queda acá, ¿verdad? Un valor del flujo actualizado más pequeño todavía. Entonces vamos a calcular el valor presente y recordemos que el valor presente neto es la suma. Entonces va a ser igual a la suma de todos esos valores. Entonces voy a poner acá sumatoria de los flujos desde el año 0 hasta el año 5. Y ya tengo ahora calculado el valor presente neto. Me queda 2.004.424.40. Eso es lo que me quedaría ahí como el valor presente neto. Y por ende, entonces, como este valor, ¿verdad? Como el valor actual neto es mayor que 0, entonces conviene realizar la inversión. O sea, conviene llevar a efecto el proyecto. Hasta ahí pues ya tenemos calculado el valor presente neto del flujo de caja con financiamiento y además de eso con el efecto de la inflación. Entonces, en el flujo de inflación, con inflación y con préstamo, ya tenemos el valor presente que me da positivo. Y ahora pues vamos a copiar acá para hacer el flujo sin financiamiento y sin inflación. Vamos a copiar una hoja adicional. La vamos a hacer hasta el final. Y aquí ya me aparece la nueva hoja que vamos a ponerle. Vamos a cambiar el nombre. Sin financiamiento y sin inflación. Sin financiamiento y sin inflación. Y entonces, para tener eso, recordemos que lo único que vamos a hacer es simplemente en la parte del préstamo, le vamos a poner 0. Y en la parte de las dos inflaciones, ahora es en las dos tasas de inflación, en las tasas de inflación de los dos periodos, aquí le vamos a poner 0. Y aquí también le vamos a poner 0 para no considerar la inflación. Entonces, fácilmente podemos ver la tasa inflada del 1 al 2 y del 3 al 5 me quedó 8%, igual que la TAMAR. Cuando me voy aquí a
nuevamente también a ver las cálculos de la Tamar mixta, la Tamar mixta me queda 8% en ambos casos porque no hay préstamo. Se fijan acá, préstamo cero y aquí también préstamo cero, por tanto todo el aporte del proyecto lo hace el inversionista. El caso del flujo, el calendario de pago, todo me quedó en cero, no hay datos ahí, nada de préstamo. La depreciación sí, si fijamos, nos queda igual. Y cuando nos vamos al flujo, entonces intereses cero, nos queda el abono a la deuda cero. Aquí podemos observar que el valor de rescate me queda 800,000, que es exactamente el valor de rescate que tenía definido para el proyecto. No se ve aumentado porque no hay inflación en ningún periodo. Y el monto del préstamo por acá también quedó en cero. Entonces ahí tenemos ya el cálculo, tenemos el flujo neto de efectivo, ¿verdad? Tenemos los factores de descuento y tenemos también los flujos actualizados. Me queda 1.692.000 y igual como el BAN me da mayor que cero, entonces conviene llevar a efecto la inversión. Ahí me queda entonces ya el valor presente neto del flujo de caja sin financiamiento y sin inflación. Entonces hasta aquí terminamos ya con el ejercicio.